Hay hombres que no caben en un siglo. 29 años atrás nacía en Virán un hombre que aún tras su fallecimiento continúa como faro de revolución y humanismo. Fidel Castro no fue solo el líder histórico de la revolución cubana, fue un educador de pueblos y un visionario de un mundo más justo. A casi 100 años de su natalicio, su legado sigue siendo brújula, debate y acción. ¿Cómo entender hoy, en medio de nuevos desafíos globales, la vigencia de su pensamiento? ¿Qué enseñanzas de su liderazgo son esenciales para las actuales generaciones? Hoy en nuestro programa nos acompañan dos estudiosas de su obra, quienes nos ayudarán a explorar las múltiples dimensiones de un revolucionario que cambió la historia de Cuba y dejó huella en el mundo. Bienvenidas Yoalis Calderín Suárez y Dayana García. Ambas son estudiosas del Centro de Estudios Fidel Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Usted, quédese junto a nosotros en estos 27 minutos para debatir en buen cubano. Nuevamente le agradecemos que nos acompañen y por supuesto empezamos por los primeros años de Fidel, quien provenía de una familia acomodada del oriente del país, pero desde su infancia pudo convivir con las dos Cubas de ese entonces, la más pobre y la más rica. Precisamente quería preguntarles cómo influyeron estos orígenes de Fidel y su crianza en su conciencia social temprana. Bueno, a pesar de haber nacido en el seno de una familia que tenía cierta cura económica, Fidel no se formó como un dirigente conservador, lo cual hubiese sido lo más lógico. Se convirtió en una de las personalidades más revolucionarias del siglo XX y parte del siglo XXI. En su casa natal en Virán, Fidel recibió el amor y el regaño preciso de sus padres, don Ángel Castro y Lina Ruz, una cubana oriunda de Pinar del Río, mientras que su padre, don Ángel, era de origen gallego. Ambos, con una procedencia humilde, aprendieron a leer y a escribir de forma autodidacta. Con un espíritu emprendedor, don Ángel logra convertirse en un terrateniente. No obstante, a pesar de haber logrado un estatus económico y social, ellos no adquirieron una mentalidad burguesa y por tanto no fue lo que le inculcaron a sus hijos, los cuales se crearon libremente en las áreas de Virán. Fidel montó a caballo, confeccionó su primer tirapiedras, se bañó en el río, incluso compartió mazorcas de maíz en los barracones de los haitianos. Sin embargo, de lo que Fidel sí se percató era años más tarde, eran de las condiciones de vida en que vivían estas personas del Batey, muchos de ellos que eran analfabetos, que andaban descalzos, con una vestimenta muy pobre y muchas veces estaban solicitando empleo. Cuando Fidel cursa estudios en los colegios religiosos, es donde él percibe esta diferencia abismal que provoca la existencia del sistema capitalista. Él se percata de los privilegios que gozaban los muchachos que asistían a estos colegios jesuitas, eran privilegiados. Sin embargo, a estas escuelas, estos colegios religiosos, no eran admitidos los negros, o sea, existía cierta discriminación racial. Y bueno, todo lo presenciado en Virán, lo apreciado durante su estancia, durante el curso en los colegios religiosos, influyó en su conciencia social desde temprano. Y Fidel dice que se hizo revolucionario en la universidad verdaderamente, pero ya, como decías, desde sus estudios en el Colegio de Belén, devoraba libros de historia y política que le fueron moldeando un pensamiento crítico de avanzada. ¿Qué lecturas juveniles marcaron especialmente su pensamiento revolucionario y cuándo podemos decir que radicaliza su lucha y por qué? Bueno, la lectura fue una de las actividades que sin lugar a dudas Fidel más disfrutaba. Fidel leyó mucho en su etapa desde temprano, desde sus años primeros, las noticias. Él consultaba mucho la prensa. Leyó sobre la Guerra Civil Española, leyó sobre la Guerra de Etiopía, conocida en aquel momento como Abisinia, leyó sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea, Fidel era un lector apasionado ya desde niño. Cuando ingresa a los colegios religiosos, Fidel tuvo un acceso muy limitado a lo que eran los libros. Él le hubiese gustado mucho leer los clásicos de la literatura, libros de historia,
Pero bueno, tenía un acceso limitado porque más bien lo que se propiciaba, lo que se daba en las escuelas eran los textos religiosos. Y es precisamente cuando Fidel ingresa en la universidad durante su etapa como estudiante universitario, donde él sí tiene acceso a más bibliografía, a más fuentes sobre la historia de Cuba. Es donde Fidel consulta las obras de Marx, como el Manifiesto Comunista, tiene acceso a las obras de Engels, de Lenin, incluso lee, se adentra en la evolución de las especies de Charles Darwin. Y por supuesto, importantísimo son las obras de Fidel, las obras martianas, donde Fidel profundiza y son las que influyen en su pensamiento, en la formación de su pensamiento revolucionario. Con respecto a cuándo se radicaliza la lucha de Fidel y por qué, considero que en la década del 50 ya Fidel tenía conciencia de los males de la República establecida. Y bueno, cuando ocurre el golpe de Estado del 10 de marzo, él se percata de cómo se van agravando todos los problemas existentes en el país. Y bueno, es por ello que él decide preparar a un grupo de jóvenes que estaban dispuestos a luchar contra la tiranía y que luego protagonizarían los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953. Porque él se da cuenta de que la lucha armada era el único camino capaz de derrocar a la dictadura batistiana. Y precisamente, ¿cómo logró Fidel? ¿Qué características de su personalidad lograron unir a toda una generación de pensamiento en torno a sus ideas? ¿Y cómo fue ese proceso de preparación y unión para luchar contra la tiranía batistiana y lograr esa verdadera independencia? Bueno, yo creo que es fundamental hablar de la capacidad de liderazgo del comandante en jefe, la capacidad de aglutinar en torno a su figura, ¿no? Pero también es importante mencionar los valores morales que éste poseía, los valores morales, éticos, humanos que poseía el joven Fidel, porque no podemos hablar del comandante todavía en ese momento, de su sentido de sacrificio, de consagración, de abnegación, de esa capacidad de análisis de la situación existente, siempre asumía cada tarea con mucha responsabilidad y por supuesto tenía siempre en su mente a la patria como lo primero y al pueblo cubano, su compromiso con la patria y con el pueblo cubano. Y bueno, vemos que después Fidel es capaz de aglutinar, bueno, como bien decía, en torno a su persona una serie de jóvenes que, como bien decía, estaban dispuestos a luchar contra la tiranía. Y por eso Fidel realiza un proceso de captación, de selección y los prepara. Realiza un entrenamiento en cuanto al manejo de las armas, una preparación política e ideológica, incluso en cuanto a la recaudación de fondos, que ello permitió lo que es la organización de la lucha. Primero fueron los asaltos a los cuarteles Moncada, pero esta labor articuladora de Fidel prosigue después tanto en el presidio modelo en Isla de Pinos como en el exilio revolucionario, que es donde se prepara la expedición armada. Y bueno, vemos esa continuación de esa preparación que llevó a cabo para la victoria, que fue propicia para la victoria en la Sierra Maestra. Yo les propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación, hoy donde hablamos del legado de nuestro líder histórico Fidel Castro a propósito de su cumpleaños 99. Enseguida volvemos. Fidel es un creador. Y yo pretendo que Fidel es un creador como Picasso es un creador. Fidel inventa, tiene creatividad política, que es lo que distingue a un gran político de un funcionario. ¿Cuál es la diferencia? Es cuando se es capaz de inventar en función de la situación. Fidel es el adversario de los Estados Unidos. Ha tenido que enfrentar a los Estados Unidos. Es la potencia más importante de la historia. Frente a ese monstruo bélico, Fidel, con sus pocos recursos, consigue únicamente por su inteligencia política, consigue vencer a los Estados Unidos. Porque vencerlo es el no haber sido derrotado.
Cuba no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene oro, no tiene riqueza, pero sí tiene materia gris en el cerebro de sus habitantes y en particular de su gran líder, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto de los médicos. Esto solo puede surgir en la cabeza de alguien que tiene una generosidad que va más allá de lo posible, ¿verdad? Bueno, la Operación Carlota, la liberación de Angola, la liberación de Namibia, la supresión del apartheid. ¿Cómo un país tan pequeñito ha podido realizar eso? Bueno, esas proyecciones muestran la dimensión excepcional y la visión planetaria que tenía Fidel. Creo que hay que estudiar a Fidel. Fidel es irreproductible. No nace un Fidel todos los días. Hay que mantener las enseñanzas estructurales de lo que dice Fidel. Es decir, en un contexto diferente, con realidades diferentes, bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos sacar de lo que hace Fidel? Y yo creo que desde ese punto de vista, las enseñanzas de Fidel son inagotables, son imperecederas. Fidel está vivo en su pensamiento, en su enseñanza. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Regresamos de nuestra pausa y continuamos hablando de la vigencia del legado y el pensamiento de Fidel, quien insistió en que la educación era el arma más poderosa. ¿Cómo aplicar ese principio ante los actuales desafíos que imponen una sociedad digital e hiperconectada? La educación es fundamental, yo creo, para aprovechar la sociedad digital. No cabe duda de que estamos en una etapa donde la tecnología cada día pasa a ser parte de nuestra cotidianidad. Y la podemos usar lo mismo que en el trabajo, que en cosas, en relacionarnos con las demás personas, y nos facilita también hacer actividades que antes se hacían manualmente. Lo que esto conlleva a tener retos y desafíos al sector educacional, ya que necesita un desarrollo de habilidades y competencias digitales para que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan un crecimiento personal elevado y también favorecer una inserción profesional. La sociedad digital conlleva a que haya una mejora de autoconocimiento y también un pensamiento y una comprensión crítica de la realidad. Que esto lleva a cabo a que haga cambios sociales y cambios en las estructuras que pueden afectar tanto la seguridad como la privacidad de los seres humanos. Por lo tanto, es que se fomenta que desde la familia, desde la cuna, y siempre lo repetía Fidel en cada momento, que la educación es tan importante para que las personas estén preparadas, cómo navegar en las redes sociales, qué hacer, cuándo saber o no, cuándo está manipulada una idea, cuándo hay una tergiversación. Y creo que contrastar la información y también saber hasta qué punto podemos llegar es fundamental para entender y poder navegar sin preocupación y con retroalimentación sobre la sociedad digital. Es también saber y tener un autocontrol sobre las provocaciones también que hay diseñadas para el consumo constante y demás de la tecnología. En sus memorias, Celia Sánchez menciona cómo Fidel podía pasar días analizando un tema y un problema determinado. ¿Cómo influyó esa capacidad de concentración absoluta en su estilo de liderazgo y qué rasgos distintivos de ese liderazgo lo convirtieron en una figura única en el siglo XX? Es fundamental que yo creo que nuestro líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro, es reconocido por su capacidad de análisis, por su capacidad de unir a las masas, de que las personas creyeran en ello. Y creo que esta capacidad de análisis, que sabía los beneficios y las consecuencias, fueron las que fueron a llevar a que el pueblo lo eligiera, que el pueblo decidiera que él fuera un líder fundamental, cómo era capaz nosotros a veces nos ponemos y pensamos decíamos que varias horas de discurso en una plaza y cómo podía llegar a más de 500.000
millón de personas y las personas escucharlo con la misma efervescencia. Y creo que esa capacidad de unir, esa capacidad de ser llegar a lo profundo de un pueblo, creo que es lo que lo hizo ser un líder mundial, porque es reconocido mundialmente. Y sus rasgos, yo creo que uno de los rasgos característicos que sobresale, yo creo que para mí sería el optimismo. Era una persona que siempre dio ideas esperanzadoras al pueblo cubano, con un futuro mejor, proponiendo un futuro mejor y analizando también siempre sin mentir, al contrario, siempre hablando claro y sobre los obstáculos que podíamos llegar a tener para poder tener el lugar deseado y lo que queríamos tener en un futuro. Yo creo que otro de los rasgos también que son muy fundamentales es su valentía, su firmeza, su decisión, su seguridad ante las decisiones que tomaba, siendo una persona que pudo crear una revolución socialista en un país a poca distancia de los Estados Unidos, una potencia tanto económica como política militar, con un sistema capitalista. Creo que eso demuestra muchísimo su valentía y es lo que actualmente es lo que lleva a tener ese liderazgo y sea tan reconocido mundialmente. Precisamente sobre estas ideas de Fidel, quería preguntar qué ideas de Fidel sobre soberanía nacional son hoy más urgentes que nunca. Fidel siempre fue un gran defensor de la soberanía y la independencia nacional. Y creo que sus referentes siempre estuvieron en el compromiso y la cohesión en la patria, todo lo que sea relacionado con la patria. Yo creo que debemos adquirir de él el poder perfeccionar aún más el modelo económico-social cubano, que debemos seguir la guía que siempre decía de que los pueblos estuviesen en un camino donde hay una plena emancipación y una emancipación definitiva, y además también tener una unidad junto al pueblo y una participación activa, que la dirección del país y el pueblo estén siempre de la mano. Yo les propongo a ambas ahora hacer una segunda pausa en nuestra conversación. Usted recuerde que si quiere compartir sus experiencias o proponer otros temas, nos puede escribir a través del correo electrónico en buencubano@icrt.cu o a través de nuestras redes sociales. Volvemos enseguida, no se aparte. Retomamos el diálogo en Buen Cubano y continuamos hablando de la vigencia y el legado de Fidel al cumplirse 99 años de su nacimiento. Y en Cuba ha nacido y crece una generación que no fue testigo de los años más prolíferos y activos de la obra de Fidel y que solo lo conocen a través de anécdotas de sus padres, de su familia y también a través de los libros de textos. ¿Cómo poder explicarles, cómo llegarle a esa generación de jóvenes que no vivieron a Fidel en toda su plenitud y que sigue siendo relevante hoy día conocer esas ideas y ponerlas en práctica también, la obra de Fidel? Bueno, considero que hay sobradas razones para que los niños y jóvenes cubanos conozcan sobre la vida y obra del comandante en jefe, porque se trata de una de las personalidades más relevantes del siglo XX y del siglo XXI, de un político revolucionario de dimensión universal cuya obra, cuyo legado merece ser estudiado. Se trata de su historia, se trata de defender su legado y bueno, de ahí la función que tenemos nosotros como institución, como la institución que lleva su nombre, de dedicarse a lo que es el estudio y la difusión de la vida, la obra, el pensamiento y el ejemplo del comandante en jefe. Desde hace ya 3 años que hemos estado inmersos los investigadores del centro en lo que se considera la principal tarea del centro, que es la elaboración de las obras escogidas, que constituyen una selección minuciosa de la documentación pública que podemos apreciar tanto cartas como artículos, mensajes, donde se puede apreciar la evolución política de su pensamiento, cómo va alcanzando la madurez a través de los años y estas obras escogidas son fundamentales, constituyen el programa
el sustento para el Programa Nacional del Estudio de la Vida y Obra del Comandante, que es importante que los jóvenes, que los niños tengan acceso a esta documentación que les permitirá apreciar a Fidel en toda su expresión. ¿Y dónde se puede tener acceso precisamente a esta documentación a la que te referías? Bueno, en estos momentos estamos trabajando en base a ello. Será en el año del centenario en que tendremos las obras en las manos. En estos momentos estamos trabajando en el proyecto de elaboración. Hemos avanzado, pero todavía no ha culminado. Precisamente se está trabajando desde ya para homenajear a Fidel en el año de su centenario, cómo el Centro Fidel se ha implicado en todos estos homenajes que empiezan con su 99 cumpleaños, pero que no terminará hasta la celebración de su centenario. El Centro Fidel Castro ha hecho desde esta etapa estival, ha realizado varios talleres para niños, todos en conmemoración, por supuesto, a este 99 aniversario, y ha realizado también muchísimas conferencias. Han sido invitados personalidades de la cultura, personalidades y personas que estuvieron al lado de Fidel, que conocieron todo su trabajo, todo lo que hicieron, todo lo que hizo él en cuanto al gobierno contra la Revolución Cubana. Han sido invitados también al centro a dar sus testimonios, a ser parte también y también adquirir esos conocimientos que ellos tienen. Además, también el centro también ha hecho contribuciones con otras instituciones en apoyo, en conferencias, siempre para poder esparcir el conocimiento y el pensamiento de Fidel por toda Cuba y, si es necesario, por todo el mundo. Precisamente el pensamiento de Fidel es estudiado de una punta a otra del mundo. ¿Por qué su pensamiento sigue siendo analizado y quizás también tergiversado con igual intensidad alrededor del mundo? El estudio del pensamiento de Fidel es algo que es incuestionable en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Yo creo que la hostilidad extrema que estamos viviendo, esta crisis que no solamente es aquí, sino es una crisis mundial, es necesario para trascendental también para poder comprender, porque Fidel da muchos métodos, da herramientas para poder comprender estas nuevas ideas de pensar que están existiendo, por supuesto que son reflejos ideológicos de estas nuevas generaciones presentes y futuras, y que también poniéndolo en la parte de Cuba, creo que es bueno estudiar y conocer el pensamiento que dio origen a una revolución socialista, como lo había explicado antes, tan cerquita de los Estados Unidos, y que creo que es garantía para que sea para la dirección del país, garantía de seguir estudiándolo, de seguir aprendiendo, de tomar herramientas, de tomar una metodología que siempre fue capaz de dar en cada discurso, en cada pronunciamiento, en cada comparecencia, en cada entrevista que daba. Es tergiversado porque, por supuesto, estamos viviendo una guerra mediática donde somos una isla muy pequeña, y cómo pudo, lo repito, realizar una revolución socialista cerquita de una potencia tan grande. Y creo que esta campaña de desacreditación, esta campaña de manejo, de manipulación, es lo que hace que Fidel en todo momento sea tergiversado, porque es una revolución que, a pesar de tener más de 60 años, continúa vigente y continúa con las mismas fuerzas y la misma potencia que cuando se inició en 1959. Y en medio de esa crisis por la que pasa nuestro país en la actualidad, ¿qué se debe tener presente del pensamiento y la obra de Fidel, teniendo en cuenta que en condiciones igual de adversas, pues supo impulsar proyectos con un potencial transformador, muchos de los cuales mantienen sus esencias hasta el día de hoy? Yo creo que lo fundamental de Fidel siempre ha sido, y siempre lo pronunciaba en los discursos, la fe en la victoria. Tenemos que ser optimistas y saber de que vamos a vencer de esta situación, que vamos a salir adelante, no vamos a doblegarnos, al contrario, vamos a levantar cada día más la cabeza, que siempre era lo que él alentaba, siempre con ideas esperanzadoras, alentaba al pueblo a que fuera así. Pero también creo que debemos ser como lo era él, críticos y también autocríticos, y ser capaces también de decir cuando nos equivocamos y poder proponer nuevas ideas, proponer compartir con el pueblo, que creo que es lo fundamental en su liderazgo, compartir con el pueblo, la participación activa del pueblo, la unidad del pueblo con la dirección del país. Creo que son las ideas fundamentales del pensamiento de Fidel que deben hoy estar más presentes que nunca.
Bueno, a mí me gustaría recordar los mensajes claros y precisos que lanza Fidel durante uno de esos tantos discursos que realiza en la plaza. Me refiero al discurso que hace el 26 de julio de 1971. Fidel plantea que en momentos como este las dificultades desalentaban a los cobardes y asustaban a los derrotistas. Y bueno, yo creo que nosotros no somos derrotistas y por ello debemos seguir adelante a pesar de los tiempos difíciles, de las condiciones, como es la energía del cubano de luchar siempre y de ser cada día mejores. Así es, la resiliencia que nos caracteriza y también dejándonos guiar de la mano de Fidel y de sus ideas. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos en este programa, en este debate, pues homenajeando el pensamiento de Fidel, que no es pasado, sino es semilla que germina. Su obra vive en cada escuela, en cada avance de la ciencia cubana, en la resiliencia de nuestro pueblo, que en las más difíciles circunstancias se mantiene en pie. A 99 años de su natalicio, el mejor homenaje es releer sus discursos con ojos de hoy, aplicar sus ideas a los nuevos tiempos y construir la Cuba justa y soberana que él soñó. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.